¿Cómo nació Jesús? Algunos autores cristianos dicen que cómo fuera posible que había nacido de una mujer virgen, porque eran tan pobres que ni para ropa tenían. Hay algunos movimientos actuales en que ya no quieren poner el nacimiento porque al poner los animales dicen que puede ser una ofensa animal, o que ya no pueden poner a la Virgen María a cargar al niño porque San José es muy patriarcal. En el Evangelio de San Mateo aparece la genealogía de Jesucristo, donde se nos dice que Jesús desciende del rey David. La gente que quiere sacar a Dios de sus vidas termina siempre reconociendo que lo que más necesita es a Dios. Mi abuela en las borreguitas nos ponía nuestro nombre en el nacimiento. Preguntaba, ¿cómo se portó Beto? ¿Cómo se portó Alejandra? ¿Cómo se portó Eric? ¿Cómo se portó Efren? Y si te portabas bien, iba acercando la borreguita al nacimiento. Ay, qué bonito. A algunos nos tocaba de donde estaba el diablo para atrás, pero... Hola amigos y amigas, bienvenidos. Yo soy Alejandra y vamos a ver un tema muy interesante que se llama ¿Dónde nació Jesús? La persona que nos va a iluminar con su palabra va a ser el Padre Carlos Alberto González de la Torre. Bienvenido, Padre. Muchas gracias, Alejandra. Gracias por la invitación. Gracias a nuestros amigos de Nuestra Fe en Cristo por estar de nueva cuenta aquí y con el corazón enriquecido en este programa ¿Dónde, cuándo y cómo nació Jesús? Es una breve introducción a este misterio de la Navidad que está ya cerca. ¿Y sabes por qué, Alejandra? Porque últimamente en las redes sociales se ha inundado muchísimo que no debemos de celebrar la Navidad, que la Navidad es ofensiva, que la Navidad hiere, que la Navidad lastima. Algunas personas hasta se empeñan en ya no poner nacimientos. No sé si te ha tocado darte cuenta de esto. Solamente he sabido como que las personas llegan a Navidad y que la depresión y que me siento muy triste y que me siento muy sola y que o solo. He escuchado eso sobre la Navidad, o sea, que la gente se le da la depresión. Sí, pues suele suceder. Hay algunos movimientos actuales en que ya no quieren poner el nacimiento porque al poner los animales dicen que puede ser una ofensa animal, o que ya no pueden poner a la Virgen María a cargar al niño porque San José es muy patriarcal, etcétera. El famoso discurso de odio, que le Sí. llaman, ¿no? Que Pero para entrar en tema, ¿qué te parece si hacemos una oración? me parece bien. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús, María y José, les doy mi alma y mi corazón también. Repetimos, Jesús, María y Jesús, María y José, José, les doy mi alma y mi corazón también. también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues se acerca ya esta época bellísima, Alejandra, esta época de la Navidad. Y como cristianos católicos es muy conveniente que profundicemos en la Navidad y tampoco nos dejemos llevar por el discurso de odio, de que no debemos de celebrar la Navidad. Bueno, históricamente, ¿en qué momento nació Jesús? ¿Cuándo nació Jesús? Tenemos datos en la palabra de Dios, en el Evangelio de San Lucas, desde luego, pero también tenemos datos históricos. Ojalá y cuando vayan a su parroquia esta misa del 24 de diciembre puedan escuchar las calendas. Antes de comenzar la misa de la Nochebuena, el sacerdote o un cantor les va a cantar las calendas, así como la Noche Santa cuando el Fuego Nuevo, ¿te acuerdas que se comienza la misa afuera en la Pascua? Y luego todos encendemos nuestro cirio y llegamos y escuchamos un canto al fuego nuevo que es Cristo resucitado. Pues también en la Navidad, que algunos la conocen como una Pascua chiquita, así pues la pueden conocer, se hace también un canto especial con las calendas. ¿Y qué son las calendas? Pues es un texto antiguo donde nos dicen dónde nació Jesús, cuándo nació Jesús. Habían pasado miles de años desde que al principio Dios creó el cielo y la tierra, asignándoles un progreso continuo a través de los tiempos.
miles y miles de años desde el momento en que Dios quiso que apareciera en la tierra el hombre, hecho a su imagen y semejanza. La primera parte de las calendas nos quiere revelar cómo Dios desde el principio gobierna la tierra, guía la tierra, santifica la tierra. Hace unos 2000 años que Abraham, el padre de nuestra fe, obediente a la voz de Dios, se dirigió a una tierra desconocida para dar origen a un pueblo elegido. Ahora sí ya nos pone conteo de años. A ver, 2000 años desde, aquí habrá que sumir, 2000 años desde que Abraham fue llamado. Unos 1200 años que Moisés hizo pasar a pie enjuto por el Mar Rojo a los hijos de Israel. 3200. Entonces, primero fue Abraham Luego y después fue Moisés. Correcto. Las calendas nos hacen un recorrido histórico. Hace unos 1000 años que David, un sencillo pastor que guardaba los rebaños de su padre Jesé, fue ungido como rey. Ahí le va sumando. Unos 700 años en que Israel había reincidido en las infidelidades de sus padres y fue deportado con los caldeos a Babilonia. Todo eso había pasado cuando en la Olimpiada número 94, o sea, sabemos la fecha correcta del nacimiento de Jesús, en la Olimpiada número 94, en el año 752 de la fundación de Roma, en el año 14 del reinado del emperador Augusto, el mundo entero estaba en paz. Allí fue cuando nació Jesucristo. En este caso, hace 2025 años. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver la situación en la que nació Jesús, cuando el mundo entero estaba en paz. En Roma había una tradición antigua de que el templo del dios Marte, el templo del dios de la guerra, permanecía abierto mientras Roma estaba en guerra, porque las esposas de los soldados, porque las madres de los soldados iban a orar al dios para que ganaran la guerra. Pero el templo no tenía razón de ser mientras estaba en paz. Y sabemos por los historiadores romanos que solamente 2 veces estuvo ese templo cerrado. Uno, un pasadito de un siglo antes de que naciera Jesucristo, y otro en el momento que Jesús había nacido. Roma estaba en paz, no hacía la guerra. Y como no hacía la guerra, estaba en prosperidad. Por eso, reinando Augusto, había un superávit de ganancias económicas y había un superávit de paz. De hecho, sabemos que Augusto mandó a hacer un censo, primero para saber cuánta gente estaba bajo su reinado. A ver, recuerden que en tiempo de guerra no se puede hacer eso. Y segundo, había tanto dinero que el emperador Augusto quería darle 1 denario de oro a cada ciudadano, como si este año 2026 no te cobraran impuestos, sino que el gobierno te diera el equivalente a un denario en oro. Es decir, el equivalente a un año de trabajo. Imagínate que así nos sorprendieran en enero. No va a haber IVA, en el 2026 no va a haber IVA, y además les va su dinero. ¡Qué gran emperador! Gloria al emperador y que viva muchos años más. Pero el emperador tenía que saber a quién se lo daba, dónde se lo daba y cuándo se lo daba. Por eso es que el emperador mandó hacer en toda su tierra que gobernaba, en ese entonces el mundo conocido, el gran imperio romano, manda hacer un censo para saber quién, cuándo, cómo y dónde. Y de eso tenemos un texto sagrado en Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 5, que nos va a hacer favor de leer Alejandra. Escuchemos con atención. Dice: por aquellos días salió decreto del emperador Augusto por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue llamado el primer censo, siendo quinto gobernador de Siria. Todos, pues, empezaron a moverse para ser registrados cada uno en su ciudad natal. José también, que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret,
subió a Judá, a la ciudad de David, llamada Belén, porque era descendiente de David. Ahí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí tenemos un texto donde se nos habla de esto que les estoy contando, ¿no? Tienen que irse a contar, tienen que ir al censo. En este caso, como José venía de la familia de David, pues tuvo que ir a la ciudad de David, llamada Belén. Que por cierto, aquí tenemos otro dato muy curioso, queridos amigos. Belén quiere decir casa de pan. Qué interesante. Hagan la referencia a Jesús que se queda en el pan. A lo mejor eso lo vamos a platicar por mayo cuando sea Corpus. Spoiler. Pero Belén, casa de pan. Me voy a adelantar poquito. ¿Y por qué nuestro Dios y Señor quiso permanecer con nosotros en forma de pan? Pan para comer. Porque lo que más necesitamos es comer. O sea que siempre lo vamos a necesitar a Él. Así hasta nosotros lo sabemos. Bueno, cierro paréntesis, nos vemos en mayo. Pero independientemente de esto, pues se va para allá José junto con su esposa María. Hacen un viaje largo, muy largo, y con el embarazo, y en esa época pues fue difícil moverse hasta allá. Y por eso Jesús nace allí en la casa de David, su padre. De hecho, muchas veces en la Sagrada Escritura, cuando Jesús va a hacer un milagro, me recuerdo ahorita Marcos capítulo 8, un ciego le dice: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. En el Evangelio de San Mateo aparece la genealogía de Jesucristo, donde se nos dice que Jesús desciende del rey David, en línea directa. Por eso Jesús nace allí en la casa de David, porque pertenece a esa familia. Allí fue donde se le cayó el ombligo a su padre, a su abuelo y a su tatarabuelo. Por eso va para allá a registrarse. Pues bien, Jesús nace en ese momento de la paz romana. En ese momento en que el mundo estaba en paz, no antes y no después. Y las calendas nos dicen que era el momento preciso en que había de nacer Él, el Rey de Reyes. Y dice: hace 2025 años en Belén de Judá, un pueblo humilde de Israel, en un pesebre, porque no había sitio en la posada de María Virgen, esposa de José, de la casa de la familia de David, nació Jesús, Dios eterno, Hijo del eterno Padre y hombre verdadero. Cualquiera pensaría que el Rey de Reyes y Señor de Señores tendría que nacer en un palacio. De hecho, tenemos otro texto bíblico que nos habla acerca de eso, que los magos van a preguntarle a Herodes dónde está el rey. ¿Por qué le preguntan a Herodes? Porque si es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pues los reyes nacen en los palacios. Y ahorita Alejandra nos va a leer también esa cita bíblica. Bien, dice: Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues sí, los magos llegan allí porque es evidente que el rey tiene que nacer en un palacio. Sin embargo, este Rey de Reyes y Señor de Señores no nace en un palacio, nace en un pesebre. Porque si va a rescatarnos a todos, absolutamente todos, tiene que empezar a recoger desde abajo a quienes va a rescatar, a los más humildes. Y si va a ser la luz que guía nuestras vidas, pues tiene que brillar en la oscuridad. Y si va a guiar a todos hacia Él, tiene que ser el camino donde todos puedan entrar, pobres, ricos, humildes, enfermos, en un pesebre. Ahí es donde nace el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo, pues, nuestro Señor, nace de su madre María la Virgen. Nace de José como su padre nutricio o padre putativo, que es descendiente del rey David. Jesús nace allí en Belén de Judá, y aunque más tarde le van a conocer como Jesús de Nazaret,
porque allí fue donde predicó, donde trabajó, donde surgió prácticamente su familia, porque su padre José allí tenía la carpintería. Será llamado Jesús de Nazaret. No dejan de llamarlo, como hace un momento dije, Jesús, hijo de David, por esto del empadronamiento. En esa época, volvamos al tema, en esa época le proponían al emperador Augusto que tan magnífico era, que tanto bien le estaba ocasionando al pueblo, que si lo podían llamar Dios, Divis Augusto, Dios Augusto. Él no sabía qué responder. Él no sabía si realmente era un dios o no. ¿A quién le preguntaba? Al emperador Augusto. O sea, para quedar bien con él, ¿no? Órale, ajá. Su majestad, ¿podemos llamarlo Dios? Ay, no sé. A él mismo, A él mismo a querían él que le mismo. llamaran Dios. Sí, o sea, le preguntaban. Órale. Porque como era una época de tanta bonanza, O de tanta grandeza. por barberos. También por barberos. ¿Le podemos llamar Dios? Yo creo que sí, déjenme pensarlo, etcétera. Hay una historia de esa época donde se nos narra que Augusto dormía pensando en esto. Convendrá que me llamen Dios, no lo sé, a lo mejor puede ser. Y en uno de sus sueños ve que de las estrellas del cielo una mujer virgen da a luz y pone en una de las colinas romanas a su niño como rey de reyes y señor de señores. Augusto, conmocionado por esto, les manda hablar a las sibilas romanas, que eran una especie como de profetisas, una serie de adivinadoras que trabajaban para el imperio. Y ocurrió, en segundo lugar, que no solamente Augusto soñó esto, sino que muchas de las sibilas, muchas de las profetisas del imperio soñaron lo mismo, que de las estrellas una mujer virgen daba a luz y ponía a su niño en la tierra. Y las sibilas incluso se habían puesto a pensar y a preguntarse una a otra qué significaba ese sueño que todas habían tenido. Y decidieron decirle al emperador que el rey de reyes y señor de señores iban a ser en un lugar de su imperio de una madre virgen, que verdaderamente era el Dios de Dios, rey de rey, que no convenía que se pusiera ese título. Augusto terminó poniéndoselo, pero sabemos que terminó o supo que en un lugar de su imperio había nacido un rey. De hecho, mandó construir un altar a la Madre Virgen en su mismo imperio, porque pues esto lo conmovió a él, ¿no? El imperio recibía en ese momento al Rey de Reyes y Señor de Señores muy lejos de la capital. Y lo estaba recibiendo en una tierra que lo que más necesitaba no solamente era la paz, bastaba de guerras, en una tierra donde lo que más estaba esperando era su Salvador, al Señor, aquel que podía liberarlos de la esclavitud del pecado, que podía liberarlos de las enfermedades, que podía darle la vista a los ciegos, el sonido a los sordos, la voz a los mudos, a los pobres predicar el evangelio, incluso que los muertos tuvieran vida. Y esa llave, esa puerta, ese camino, esa luz, era Jesús, que estaba naciendo en ese momento en el imperio, en un lugar del imperio, del seno santísimo de la Virgen María. En ese momento nació Jesús. Ahora, ¿cómo nació Jesús? Algunos autores cristianos dicen que cómo fuera posible que había nacido de una mujer virgen. Y varios santos lo dicen, porque Dios podía, porque Dios quería, porque así convenía. Porque Dios obró la virginidad en María Madre, por eso, porque Dios puede, porque Dios quiere, porque así conviene.
Y la imagen que nos dan estos cristianos católicos, estos autores, es como los cristales de nuestras grandes iglesias, esos vitrales, ¿verdad? Como la luz del sol pasa, pero no rompe el cristal, sino que embellece con esos colores y con imágenes. Algo así pasó Jesús en la virginidad de la Virgen María, como esa luz que pasa. Sí, yo había escuchado que a algunos místicos se les reveló que María, cuando nació el niño Jesús, que simplemente José se fue a recoger unas varas, no sé si usted haya escuchado hablar de eso, para alimentar una fogata, y cuando regresó el niño ya había nacido, o sea, no, o sea, siempre fue virgen. Claro, claro, porque sabemos, es un dogma de fe, virgen antes, durante y después del parto. Ujú. Sabemos y lo creemos. Y quien no lo crea, pues lo puede saber, pero no es cristiano, porque no cree en eso, ¿verdad? Y así nació Entonces, hasta ahorita estoy entrando en razón, ahorita que dice la oración, que antes, durante y después después del del parto. parto, la virginidad de la Santísima Virgen María. Allí fue donde nació Jesús, así fue como nació Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Pues lo mismo que hace Dios al hacerse hombre, depender de María, depender de José, alimentarse del pecho de la Virgen María, alimentarse de lo que su padre José acercaba. Porque dice el texto, se hizo en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. De hecho, los primeros pastores que se les anuncia de parte de los ángeles del cielo que ya nació el Mesías, que lo vayan a adorar, se dice la cita bíblica, ¿no? Los cielos se abrieron, la gloria cantó, los ángeles dijeron, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Y los pastores se arrodillan y dicen, no, vayan a Belén, que allá nació el niño, vayan allá. Y como señal encontrarán a un niño con su madre, a un niño envuelto en pañales. Y aquí yo quiero centrar parte de esta reflexión. ¿Alguna vez alguno de ustedes, queridos amigos de nuestra fe en Cristo, han visto a un niño con su madre? Siempre. ¿Alguna vez, Alejandra, tú has visto un niño en pañales? Sí. O sea, eso a donde quiera que uno voltee, ahí hay de esos. ¿Qué quiere decir? Que no se va a ver con estos ojos. Porque estos ojos pueden ver a cualquier niño envuelto en pañales, a cualquier niño con su madre. Jesús, que se revela, que se manifiesta, que nace, es en todo semejante a nosotros menos en el pecado. Los pastores fueron a buscar algo que ya habían visto siempre con estos ojos, pero que pocas veces lo habían visto con los ojos de la fe. Al Hijo de María Virgen y de San José, al Hijo de Dios hecho carne. Por eso me encanta este texto bíblico cuando dice que los pastores vieron al niño con su madre, se postraron. Cuando los magos vieron al niño en pañales, se arrodillaron, porque reconocieron en ese hecho sencillo, en la mirada de la madre, en la mirada del padre José, en la mirada de Jesús, en esa tierna misericordia, en esa tierna mirada, en ese tierno corazón, que allí estaba Dios hecho carne, que se estaba cumpliendo todas las promesas, todo esto que acabamos de leer de las calendas. Era el momento preciso para que el Hijo de Dios se encarnara y naciera allí del seno de María Santísima. Por eso al niño Dios y la Navidad se le ve, sí, con estos ojos del nacimiento, pero solo los que tienen un corazón de fe pueden gozar y contemplar el nacimiento de Jesucristo. Perdón, padre, una pregunta. Entonces, ¿las calendas es profético No, o las cómo? calendas son un canto inspirado por Dios, es un canto de una reflexión de oración que se va a cantar, reitero, en su parroquia este próximo 24 de diciembre, haciendo como un resumen de la fe. Más que una profecía, es un canto histórico Ah, ok. para ver en qué momento nació Jesús. Lo que sí nosotros tenemos que reconocer, pues, es al niño Jesús. Por eso, pero eso ya es gusto personal, no pasa nada. A mí me encanta cuando el niño Dios está con sus pañalitos. Y cuando le ponen sus zapatitos y su gorrito y su ropón, bueno, pues está bien, pues no pasa nada. Pero a mí me gusta más como respetar lo que dice la Biblia allí, ¿no? Un niño envuelto en pañales, porque eran tan pobres que ni para ropa tenían.
Desde luego José se puso a trabajar, le consiguió pajita, una sabanita en esos días, ¿no? Porque era un padre desobligado. Pero el texto dice, van a encontrar un niño envuelto en pañales. Así, encueradito, desnudito. Para que todos lo podamos contemplar, allí donde está la luz, donde está el camino, donde está la verdad, donde está la vida. Por eso es que nosotros vamos hacia allá, hacia Jesús. Vamos a encontrarnos con el verdadero Dios, por quien se vive, por el Dios que nos ha nacido. De hecho, de eso se trata la Navidad, ¿no? De encontrarnos con Dios, de seguir la estrella, de seguir caminando con José y con María a pedir posada. Durante estos días nosotros vamos a muchos barrios, pueblos, colonias, aquí en México, pues vamos a salir a pedir posada con los peregrinos, ¿no? Que es José jalando el burro y el burro va cargando a la Santísima Virgen María que está embarazada. Y hacemos una parodia en las posadas, ¿no? En el nombre del cielo, os pido posada, esperando que alguna casa pueda recibir a Jesús, María y José. Y lo que escuchamos en la petición de posadas, pues es que no le quieren abrir. Pero no solamente la posada tiene el sentido de que vayamos nosotros acompañando a Jesús, María y José a pedir posada, sino que nosotros mismos seamos los que le abramos la casa del corazón. Pásate aquí. Ujú. Por eso cantamos entre santos peregrinos, ¿no? Reciban este rincón, porque el rinconcito se refiere al rincón del corazón para que ahí Jesús pueda nacer. En este tiempo de posadas, pues estamos recorriendo el camino con Jesús, José y María, para que Él pueda nacer en nuestro corazón, para que podamos contemplar a este Rey de Reyes y Señor de Señores, esta salud, esta luz que nos viene de parte de Dios, que nació en Belén de Judá. Y desde allí, por toda la tierra y para toda la tierra, sigue resplandeciendo para nosotros. Es muy importante que sepamos eso, pues, que Jesús vino a traer la paz, nació en época de paz, y Él es llamado también el príncipe de la paz. Todo esto es el contexto así como externo de la Navidad, ¿no? Todo lo que nos estamos preparando, dónde nació Jesús, cómo se llamaban sus papás, por qué se fue a empadrinar para allá. Y bueno, decíamos que el sentido espiritual profundo de la Navidad, porque estos que vimos son como los acontecimientos externos, pues es eso, recibir precisamente a Jesús en nuestro corazón. Que el pesebre donde nazca Jesús sea aquí en nuestra alma. El nacimiento, no el Belén que ponemos en casa, el nacimiento, no sé cómo le llamen ustedes en su hogar, no es sino recordar externamente lo que tiene que pasar en nuestro corazón. Y vamos a los detalles, ahí les irán poniendo las imágenes, ¿no? Alguna vez alguien me platicó que las borreguitas que ponemos en el nacimiento es precisamente porque todos nosotros somos ovejas del Señor, que es el buen pastor. No es que Jesús haya nacido así, en medio de los animales, sino que representa eso, que nosotros somos las ovejas del buen pastor. Platicando, alguien me comentó que las ovejas solamente se echan cuando están seguras y tranquilas. Algunas ovejas no necesariamente duermen acostadas, sino de pie, porque saben que no tienen nada para defenderse, ni garras, ni dientes. Su grito es balar. ¡Bé! Ya me defendí. Uy, qué miedo, ¿no? Entonces, ese vendría siendo como su única defensa. Entonces las ovejas siempre necesitan del buen pastor y se echan solamente cuando tienen la seguridad y la tranquilidad de que su pastor está al pendiente de ellas. Por eso en los belenes, en el nacimiento, casi siempre vemos una oveja echada cerquita del niño Dios. Bueno, si la tiene el nacimiento, ¿verdad? No es obligatorio. Y vemos que está una oveja echada allí porque solamente con su buen pastor, aunque es un bebé, sabe que está segura. En el nacimiento vemos que tanto María como José tienen una actitud de mucha humildad, casi están postrados, adorando al niño,
porque saben que es su hijo, sí, pero que es el Hijo de Dios. Igual la actitud de los magos es que tienen la cabeza inclinada. Igual la cabeza de los pastores es que tienen la cabeza inclinada. ¿Por qué el nacimiento está así? Porque quiere expresar esto, ¿no? Este nacimiento interno en el corazón de cada uno. Quiere llegar a la ternura máxima, a la apertura máxima del corazón, para que el pesebre real no sea ese que está en el nacimiento, sino que está acá en el alma, en el corazón. Luego le ponemos también nosotros en el nacimiento muchas veces a la mula y el buey. Son animales que en la Biblia no dice que estuvieran allí. Tal vez sí, pues nació en un pesebre. Al fin y al cabo nació como en un corral. Tal vez ahí estaban, no lo sabemos. Pero esta interpretación de la mula y el buey salió muy posterior para decirnos que toda la creación está expectante del nacimiento de Cristo. Ambos animales son de mucho trabajo. Son los animales que le ayudan a trabajar al hombre. El buey, pues a arar la tierra, a poder tener ese progreso económico. La mula a trasladarse, a hacer los viajes largos. Por eso toda la creación entera, con toda humildad, hasta la mula y el buey, hasta el trabajo del hombre, se postran al pie de Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo vemos en los Reyes Magos, ¿no? Oro, incienso y mirra. Y lo reconocen como rey, lo reconocen como un mortal, lo reconocen como Dios, pero también se postran. De modo que el ver estos días los nacimientos en nuestra casa nos tiene que recordar, insisto una vez más, que Cristo debe nacer en nuestro corazón. Cuando Cristo nace en nuestro corazón, cuando nosotros le abrimos la puerta del alma, la puerta del corazón, Cristo viene a morar en nosotros. Nosotros mismos le ofrecemos a Dios, aceptando la posada que tanto pedimos estos días, como si fuera realmente nosotros fuéramos ese hogar para Cristo. Lo mismo lo hacemos al comulgar. Le prestamos posada para que venga a vivir en nosotros. El sentido más espiritual de la Navidad es la alegría total de que Cristo ha nacido. Le prestamos nuestro corralito. Nuestro corralito, sí, así tal cual. Le prestamos nuestro corralito de nuestro corazón. El sentido más profundo de la Navidad es este, ¿no? Por eso, por ejemplo, grandes santos como San Francisco de Asís, que fue uno de los que inventó, no uno, fue el que propagó los nacimientos, la Navidad, nos dice que es el momento para estar más alegres. Al principio, Alejandra, tú dices en el programa que en la Navidad mucha gente se deprimía porque le falta un ser querido, porque no puede ver sus planes completados. Pero el sentido más profundo de la Navidad es la total alegría porque Cristo ha nacido. Cuentan que San Francisco de Asís, que siempre fue un hombre muy austero, de mucha penitencia, que en la Navidad hasta hacía bolitas de manteca con semillas para ponérselas en el techo nevado, en el techo frío a las aves, para que hasta las aves disfrutaran que era Navidad. Que alguna vez, esto no sé si sea cierto, también hizo caldo en la Navidad y pedía que hicieran pues bastante caldo, hasta para darle de comer a las hermanas Paredes que sostenían la casa donde vivíamos, porque toda la creación entera está expectante recibiendo a Cristo. Y decía el mismo San Francisco de Asís, no es una noche para estar alegres, es un día para estar contentos. Pasamos nosotros en la iglesia pues a darle el título de la Nochebuena, ¿no? Hay muchas noches en el año, noches frías, noches calientes, noches de feria, noches de juerga, noches de descanso, noches de tristeza, pero esta se llama la Nochebuena. Es la noche en que todos estamos en paz porque recibimos a Cristo, el mundo está en paz. Incluso estas historias de guerra, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, como los soldados que siempre estaban peleando salen de sus trincheras a darse el abrazo de Navidad. Los mismos soldados enemigos a jugar fútbol. Aquella noche de Navidad, cuando el Papa Juan XXIII era reinante, ¿no? Y manda su mensaje de paz. Lo escuchan por la radio y hasta los soldados salen sin armas a darse el abrazo de Navidad. Qué bonito.
Sí, así de grande es el corazón de los cristianos cuando nace en nosotros Cristo. Lo más importante de este sentido de la Navidad, pues, es abrirle el corazón, no dejarlo pasar. Posiblemente ustedes, queridos amigos de nuestra fe en Cristo, estén pasando por un momento duro o difícil porque murió uno de sus seres queridos, tienen algún problema económico, alguien está en la cárcel o tienen alguien que desapareció en este país tan diverso y tan grande, o en cualquier país donde hay crimen organizado, ¿no? Sin embargo, hoy ponemos toda nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo Jesús para que Él nazca de nuevo en nuestros corazones, para ofrecerle a Dios un lugar en nuestra vida. La gente que quiere sacar a Dios de sus vidas termina siempre reconociendo que lo que más necesita es a Dios. Por eso, abrirle pues el corazón a nuestro Dios, a nuestro Señor. Es un momento de compartir. Estos días que hemos tenido las posadas y las diferentes actividades de Navidad, digo, yo cuento como actividades de Navidad también el novenario a la Virgen de Guadalupe, que hemos estado en los barrios compartiendo y que algunas nos ha acompañado nuestra fe en Cristo. Ustedes han visto que dentro de los convivios hay comida, hay compartir, nadie se queda con hambre. Yo creo que es lo que necesita mucho nuestro país, nuestros países latinos, volver a abrir las puertas del corazón. ¿Quién no se acordará de Juchipila hace unos 50 años que las puertas de las casas estaban abiertas, no? Sí, recuerdo que eso se ha perdido un poquito, esa ¿Sí? tradición de... ¡Tas, comadre! Y ya ibas en la cocina. Cuando gritabas ¡tas, comadre! Ya casi estabas adentro meleándole la olla a ver qué había hecho de comer, ¿no? Y ahora no, se toca a ver si se puede pasar. Y estos convivios, estas peticiones de posadas, este salir de los barrios a cantar con Jesús, María y José, es volver a abrir las puertas del corazón. Volver a saber que somos hermanos y que Cristo nace en nuestra alma. Porque Él cuando nos enseñó a orar de la manera más excelente dijo, Padre nuestro. No dijo, Padre mío y de los que tenemos el tarjetón lleno porque sí venimos a misa los domingos. No, dijo, Padre nuestro. Todos. Voy con mi Padre y con su Padre, lo dijo en la resurrección. Y los ángeles cuando anuncian el nacimiento de Cristo dicen, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. A los hombres de buena voluntad. Hay gente que no es cristiana pero tiene buena voluntad. A los hombres que ama el Señor, pues a todos nos ama. Así que la Navidad es una puerta abierta para todos, para todos. Es un momento bellísimo para que todos volvamos a la casa de Dios, volvamos a la iglesia y volvamos a contemplar adorando al niño Jesús. Mi abuela nos hacía en las borreguitas, nos ponía nuestro nombre en el nacimiento de los nietos y íbamos a visitar a los domingos, por lo menos estos 4 domingos de Adviento. Entonces ya preguntaba, ¿cómo se portó Beto? ¿Cómo se portó Alejandra? ¿Cómo se portó Eric? ¿Cómo se portó Efren? Y si te portabas bien, iba acercando la borreguita al nacimiento. Ay, qué bonito. A algunos nos tocaba de donde estaba el diablo para atrás, pero... Y ahí andaban ustedes cuidando el nacimiento. Ay, ¿Dónde sí, estaban? Está mi borrega, porque una no ha pasado el puente del río. Entonces, conforme nos iba acercando, pues te tocaba un regalito, ¿no? Algunos pues no estaban tan cerquitas y no les tocaba. Me acuerdo que un año nos regaló relojes. Y alguien que no se había portado también. ¿Y dónde quedó el reloj? No, pues Tomás va a tocar un chocolatito y a ver tu borrega. No cruzó el río, pues vas para atrás. Para el siguiente año le echas ganas. A ver si con los Reyes Magos alcanza a llegar. Pobre borrega. Pero es un signo, ¿no? De irnos acercando al pesebre. Yo les hago la cordial invitación a que en su parroquia, donde quiera que estén o a través de estos medios de comunicación, ahora que estamos en las posadas, puedan participar en las misas. Puedan darse cuenta de que este Señor ya viene,
De hecho, por eso les decía, ¿no? Que estos días, al menos aquí en la parroquia, en todas las parroquias, pero de una manera muy simbólica, vamos a celebrar nosotros las antífonas de la O. Las antífonas de la O son estos últimos días o ferias mayores de Adviento, son estos últimos días que ya se acerca la Navidad, donde la iglesia hace un especial llamado a que Cristo nazca en nuestros corazones, a que lo estemos esperando. Hoy, por ejemplo, que estamos grabando este programa, es O Sabiduría, para que con la sabiduría de Dios sepamos que Cristo viene y llamamos a la sabiduría de Dios a que venga a nosotros. Porque la sabiduría de Dios no es inteligencia. El inteligente sabe muchas cosas, pero no necesariamente es sabio. Piensen en alguien que ha estudiado un doctorado en física cuántica. Pues puede saber mucho, pero no necesariamente es sabio. Puede ser un tonto para dar clases. Es inteligente, pero no es sabio. Sí. No se piensen en alguno de sus patrones del trabajo, ¿no? No, sabe hacer bien muchas cosas mi patrón. Es inteligente, pero no es sabio porque no sabe dar el corazón. Y cuando nosotros en estas antífonas que estamos celebrando ya hoy y que ojalá y puedan participar, oh sapiencia, oh sabiduría, nosotros le pedimos al aquel que ha hecho el universo y que decidió encarnarse, aquel que ha hecho que el cosmos se sostenga, que da nuestros iris a nuestras píxeles a los ojos, que coordina átomos, oleajes, huracanes, aquel que han decidido hacerse carne, pues que venga a nosotros, oh sabiduría. Por eso hoy vamos a escuchar esta plegaria en la iglesia, oh sabiduría, ven, ven Señor. Y vamos a escuchar la respuesta de Dios, que quiere decir, vengo mañana. O sea, hay que estar bien atentos a recibir. Pues es eso, ¿no? Esta invitación a que nazca Jesús espiritualmente en su vida. Ya sabemos dónde nació, cómo nació, qué fecha nació, la situación geográfica donde nació. Ahora lo importante es que nazca aquí en nuestra alma. Y para eso tenemos pues estos 9 días de posadas, estos nuevos días de preparación. Así que si ustedes al ver este programa y luego van viendo las transmisiones de la misa de O Sapiencia, pues van a poder tener toda esta riqueza para prepararnos el nacimiento de Jesús. Gracias, Padre. Hoy quedé muy conmovida. Hoy se me salieron mis lagrimitas de la emoción que me dio de lo que me estaba platicando. Y pues que nazca Jesús. Ojalá y todos nos conmovamos y nos apasionemos. Y avalar mis borreguitos, ve, que ya venga el Señor. Ven, Señor Jesús, ven. Ven con nosotros, te estamos esperando. Muy bien, Padre. Entonces, ¿hasta aquí le dejamos? Claro que sí. Y nos vemos a la siguiente. Hecho, pues. Hasta luego. Hasta luego. Les voy a dar la bendición de Dios Todopoderoso para que les acompañe y puedan vivir en casa los días de Navidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Rostros de Fe.